recé a Dios que fuera niño. ¿Cómo protegerla? Y lo voy a repetir. Las palabras que decía Asa cuando se quedó embarazada tras esa violación, sin ningún tipo de duda, ella rezó a Dios para que la criatura que había engendrado no tuviese la fatalidad de ser mujer como ella. Ellas, por lo menos, son esa mitad de personas que vagan y que son todo menos refugiados, porque yo aquí preguntaría, ¿por qué les llamamos refugiados si no les damos refugio? Bien, pues de ellas queremos hablar Isabel y yo, y centrándonos en esos platos que pagamos, especialmente las mujeres, por una cuestión de género, vamos a abordar 6 puntos. Vamos a hablar de cuidados en sus países de origen, en el tránsito y cuando llegan aquí. Vamos a hablar de maternidad, vamos a hablar de violencias sexuales, de desigualdad económica y laboral, de la dependencia de esa figura del hombre, del protector, del comprador, como nos han contado, y de la invisibilidad. Así que agradezco vuestra presencia y, Isabel, te lanzo la primera pregunta. ¿Por qué somos nosotras, por qué son ellas más invisibles que lo que pensamos cuando hablamos de refugiados? Bueno, la verdad es que, primero es que estoy un poco en shock porque después de escuchar los testimonios, ¿no?, de las dos mujeres, bueno, y las otras mujeres que nos han contado su testimonio, en fin, es que es tremendo, ¿no? Es como ¿qué se puede decir ahora, ¿no?, si nos han contado lo que han vivido, ¿no? Nosotras un poco, ¿no?, desde, digamos, ¿no?, más nuestro trabajo de despacho, si quieres, ¿no? Entonces me quedo con esa sensación de que mujeres, lo que han vivido, cómo nos lo han contado, ¿no?, y lo que se nos queda, ¿no?, al escucharlas. Y que ellas desde luego no son invisibles y se hacen visibles a fuerza de sufrimiento y de fortaleza, ¿no? Y qué ejemplo. Pero sí, las mujeres refugiadas son invisibles, pero son invisibles sobre todo para las instituciones, para quienes tienen que tomar medidas específicas para ellas. Es invisible las peculiaridades y los riesgos y las dificultades a que se enfrentan por el hecho de ser mujeres. Y yo creo que mucha gente, incluso quienes estamos más o menos sensibilizadas y sensibilizados y más o menos nos interesa el tema y queremos acoger, tampoco lo sabemos realmente, ¿no? Pero bueno, sí, las mujeres sufren más, ¿pero por qué? Entonces, eso es lo que creo que queremos contar un poquito esta tarde, ¿no? Y mencionabas el tema de los cuidados, ¿no? Evidentemente la responsabilidad del cuidado, lamentablemente, o no, dependiendo, habrá en algunos contextos en los que sí, pero lamentablemente recaen sin que lo puedan elegir sobre las mujeres, ¿no? Entonces, una mujer que está en una situación, o bien saliendo de su país, o bien en un campamento de desplazada dentro de su propio país, o bien en un país de acogida, o sea, ya sea en el tránsito, ya sea en la llegada, es la responsable del cuidado de la familia. Muchas veces viajan solas con hijos y con hijas, y entonces esto es una dificultad añadida. ¿Y en qué se ve? Muchas veces tienen que ocuparse ellas, encargarse de conseguir la comida, de conseguir el agua, de conseguir todo lo que necesitan para vivir. Si están solas, las discriminan en el acceso, ¿no? Muchos, dentro de las investigaciones que ha hecho Amnistía Internacional, también en los propios campamentos de muchos de desplazados o de refugiados, a veces les ofrecen, no les dan la comida, sino es a cambio de sexo, o incluso, ¿no?, hombres que les ofrecen, o sea, que por el hecho de estar solas, ¿no?, les dificulta. Cuando ellas tienen que proveer a su familia, también muchas veces el hecho de los cuidados hacen que, por ejemplo, tienen que tomar decisiones muy traumáticas con sus hijos, a veces los ponen en riesgo sus propias vidas, ¿no? Entonces, esa es una de las peculiaridades que afectan principalmente a las mujeres refugiadas, es una de ellas. Fíjate, un poco porque resulta muchas veces, cuando hablamos de grandes cifras desde los medios de comunicación, desde las ONGs, hablamos de 70 millones de personas en esta situación, resulta difícil entenderlo, pero quizás lo ilustre mejor lo que me contabas de la situación de las mujeres en Líbano, un país que además soporta, no me gusta decir la palabra soporta, acoge o abre al mayor número de refugiados de todo el planeta. Cuéntame un poco cómo soporta, o la carga, digamos, de refugiados que asiste
¿Y la situación de las mujeres allí? ¿Qué ocurre con los cuidados? Sí, Líbano si hablamos en términos de per cápita, es el país que más acoge. Tiene 164 personas refugiadas por cada 1000 habitantes. Y el 20% de las familias... 170 por cada 1000 habitantes. 164. O sea, casi un 20%. Sí, exacto, sí. Y el 20% de las familias están encabezadas solo por mujeres. Estas mujeres sufren acoso y discriminación cotidiana por parte de los empleadores, por parte de los taxistas, sufren acoso verbal, sexual. Les cuesta muchísimo el tema, por ejemplo, de encontrar empleo, casi siempre es sumergido, ¿no? Y luego el hecho de no estar en ese contexto acompañadas por un hombre las expone muchísimo a todo tipo sobre todo violencia y acoso sexual, ¿no? Y, por ejemplo, nos contaba a una de las mujeres que entrevistamos cuando estuvo allí el equipo de Amnistía Internacional, que había prohibido a sus hijas ir a trabajar porque venían diciendo que las habían estado manoseando, ¿no? Entonces, realmente es algo muy característico de las mujeres y especialmente, pues como te digo, ¿no? Si están solas y todavía peor. También hablabas de algo aberrante, año 2019, esclavas domésticas. Sí, bueno, esto ya no es tanto la situación de las mujeres refugiadas, sino las mujeres migrantes, también en Líbano, lamentablemente, mujeres que se han movido a Líbano con la promesa de un trabajo doméstico. Líbano tiene una cuestión bastante particular, es un sistema de empleo para las empleadas domésticas que está fuera de la ley. Es un sistema paralelo, digamos, ¿no? Entonces, los empleadores traen a las domésticas que vienen de sitios tan diversos como Sri Lanka, Filipinas, Ghana. Y una investigación reciente que hemos sacado a finales de año habla de 250.000 esclavas, prácticamente en condiciones de esclavitud, con jornadas laborales de 4 de la mañana a 10 de la noche, no les niegan el salario, muchas veces les niegan el alimento, muchas veces no les dejan ni un sitio para dormir, tienen que dormir en un sofá, les retienen el pasaporte y luego también es un sistema un poco de trata, porque muchas pasan de familia en familia, no es algo completamente... espeluznante, ¿no? Bueno, como te digo, son migrantes, no son refugiadas, pero también se dan en el mismo país. Claro, pero al final es una migración, o sea, y a mí hace poco Rafaela Pimentel, una activista por los derechos humanos en España, me contaba la situación de esclavitud también. En España el servicio doméstico también está en una situación, un régimen irregular, por la que, bueno, todos lo conocemos, cuántas empleadas tenemos en las casas sin ningún tipo de contrato que cuidan a nuestros mayores, a nuestros pequeños. Pueden hacerlo durante años, están durmiendo en una situación, pues en la habitación más pequeña, tienen un día de permiso y después muere el viejo y adiós. O sea, esto nos ocurre y realmente estamos pagando, quizás sería otro tema, ¿no? Serían esos migrantes económicos en el que, bueno, es algo también que habría que analizar. Sigamos, hablemos también de esas violencias sexuales. Y aquí el relato de Ginette resulta estremecedor. Y resulta estremecedor cuando hablamos con defensoras de los derechos humanos, Elena Maleno, por ejemplo, que cuenta que las mujeres tienen que naturalizar que van a ser violadas, porque en el tránsito va a ocurrir. En América Central toman píldoras para no quedarse embarazadas. Cuéntanos un poco más de todo esto, Isabel. Sí, bueno, el tema de la violencia sexual, la esclavitud sexual, esto es un continuo, ¿no? También mencionas Centroamérica, también en África subsahariana, las mujeres que van en su ruta hacia el norte, que pasan por Libia, ellas también saben que van a ser violadas y entonces se acopian de píldoras. Es una cosa que te dicen muchísimas mujeres. El camino, todo el tránsito, es un camino terrorífico. Y todas dicen que tienen miedo e inseguridad en sus procesos de refugio, ¿no? Y lo que ocurre con las agresiones sexuales es que muchas veces las propias mujeres que han sufrido estas violaciones no lo dicen, o sea, ellas mismas te dicen, es que yo no lo quiero contar porque no quiero poner en peligro el viaje. O sea, ellas están dentro de un grupo y saben que si denuncian violación... ellas mismas se ocultan al resto que han sido violadas, ¿no? Esos testimonios que han contado Amnistía Internacional, ¿no? Es que no lo cuento, porque si lo cuento no quiero arriesgar el viaje, ¿no? Son mujeres que a lo mejor están durmiendo con decenas o centenas de hombres y especialmente si están solas, pues claro, se encuentran con muchísimo riesgo. O en los campamentos, ¿no? Campamentos te dicen, es que yo aquí en mi tienda no puedo echar la llave
O también, por ejemplo, en campamentos, incluso en Europa, en Grecia, ¿no? Donde no hay baños a lo mejor separados de hombres y mujeres, lo cual supone un riesgo, y te dicen, bueno, pues que las espían, etcétera, ¿no? Que están poco iluminados. Entonces hay muchas condiciones que las exponen especialmente a la violencia sexual, y luego también, bueno, se dan situaciones también de, pues eso, ¿no? De esclavitud sexual, de trata y de, en fin, todo esto. Y a los que todavía no quieren escuchar, ¿cómo explicarles? ¿Por qué se aventuran a esos tránsitos? ¿Por qué se aventuran a ser violadas? ¿Por qué se aventuran a ser tratadas? Bueno, las razones están claras, ¿no? Huyen de situaciones que son extremas, o sea, vienen de los lugares más peligrosos del mundo buscando seguridad. Es que es así, es que lo harías tú, lo haría yo, no sé, creo que cualquiera lo haríamos, ¿no? Fíjate, el caso de Centroamérica, que es tal vez menos conocido, ¿no? Porque hablamos de refugio y siempre pensamos Siria, tal. Entonces, a mí el caso de lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica me resulta muy esclarecedor, ¿no? Un país como El Salvador. En El Salvador hay 81 asesinatos por cada... 81 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Dices, bueno, pero esto es mucho o poco. Estados Unidos, que sabéis que siempre suena, bueno, es que allí matan con armas de fuego a cascoporro, es horrible, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos hay 12 muertes por arma de fuego por cada 100.000 habitantes. En El Salvador, con una población de 5 millones, hay 81. O sea, es una barbaridad. Es como si, no sé, a Coruña me parece que hay 1 millón de habitantes, ¿no? Más o menos, ¿o no? Ah, vale, bueno. Tenemos un público activo, pues... bien. Vale, me he colado. Próximo día, Wikipedia. Antes de venir. Pues yo es que veo tanta gente aquí que digo, ¡uf! Esto es una ciudad enorme. Pero es más o menos como si hubiera, no sé, 300 muertos al año a lo mejor, ¿no? O como si en España hubiera 40.000. O sea, es una barbaridad. ¿Cómo no va a huir la gente de ahí? O sea, es que ¿cómo no van a huir? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Y en Honduras, pues no es el 81, pero son 40 y muchos, también casi 50, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las mujeres que entrevistó a Amnistía en México, porque ellas hacen el recorrido hacia el norte, ¿no? Su destino es Estados Unidos, tienen que cruzar México. Fijaros México con los feminicidios que hay. Pues Diana, que no era su nombre verdadero, ¿no? Dijo, he huido de Honduras, donde fue víctima de una violación brutal, las Maras, donde le mataron al hermano, y llegó a México y la violó un narcotraficante. O sea, estas son las cosas de las que huyen las mujeres, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que hay que saberlo, y que son diferentes también de las que huyen los hombres. Hablamos de desplazamiento, que sería otra forma de... Es decir, son los refugiados o la gente que se ve forzada por guerras, por violencias, a moverse, desplazarse en su propio país. ¿Qué situaciones viven las mujeres? Porque de nuevo el desplazamiento principalmente es femenino. Muchas veces ellos o están muertos o están en algunos de los bandos que están litigando. ¿Qué pasa con esas mujeres y esas niñas? Pues mira, si las refugiadas son invisibles, las desplazadas ya sí que no existen. O sea, cuando se habla de refugio siempre pensamos en los que vienen a nuestro país, ¿no? O a otros países. Pero el mayor número de personas que han tenido que huir de sus hogares están dentro de su propio país. No han tenido esa posibilidad de salir. Porque no pueden, porque no tienen dinero, porque no tienen vías, porque no conocen a nadie fuera, porque no... En fin, no tienen esa capacidad. La gran mayoría de los 70 millones que comentaba antes Javier, me parece que habló de los 70 millones, 25,4 están en otros países, son refugiados, refugiadas. El resto están dentro de sus propios países. Y eso sí que son invisibles. Y eso sí que no tienen, o sea, tienen todavía peores condiciones si cabe, ¿no? Entonces, un caso muy tremendo es el de las refugiadas en Irak. En Irak, ¿qué pasó? En Irak lo que pasó es que se venció al Estado Islámico, ¿vale? Pero hubo mucha gente que vivía en zonas del Estado Islámico y tuvo que salir. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico ya sabemos lo que hacían. Entonces hubo muchísima gente que tuvo que salir de su territorio, pero estaban en zona del Estado Islámico. Había muchas mujeres de estas solas, porque los hombres estaban desaparecidos o muertos. Incluso también había mujeres que tenían familiares realmente que eran del Estado Islámico, pero no todos. Algunos eran del Estado Islámico, pero otros no. Entonces todas estas mujeres están desplazadas en campos de desplazamiento interno. Y entonces, ¿qué pasa? Que como venían de zonas del Estado Islámico, ya las marcan.
¿vale? Las marcan como si ellas fueran culpables, como si ellas fueran criminales, como si ellas fueran terroristas, ¿no? Son las marcadas, de alguna manera. Y vienen con sus hijos y están allí solas con los hijos. Y a estas mujeres lo que les pasa, estas son unas de las que les niegan el alimento, o sea, las discriminan totalmente porque ya son presuntamente amigas o vinculadas al Estado Islámico. Les niegan el alimento, les niegan el agua, solo se lo dan a cambio de eso, de sexo. No les dejan salir del campamento, o sea, les restringen su libertad de movimiento. Pero es que luego ellas, algunas que han intentado volver a sus comunidades, tampoco las quieren. No las dejan, les impiden por lo mismo, sobre todo si tenían a lo mejor algún familiar que efectivamente estaba, ¿no? Pero es que ellas no han hecho nada, entonces están atrapadas, no pueden, no las quiere nadie, ellas lo dicen, no nos quieren nadie, no nos quieren en ningún lugar. O sea, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Qué futuro es el que tienen, ¿no? El informe de Amnistía sobre este tema se llamó las condenadas, porque es que eran mujeres que están condenadas a vivir en un campamento donde no las quieren porque tampoco las dejan volver, ¿no? Entonces son situaciones realmente tremendas, muy, muy, muy difícil. Miremos a este lado. Ellas están condenadas y no sé, ¿estamos condenando nosotros? ¿Estamos condenando nosotros cuando firmamos tratados como el de la infamia, ese pacto, pues, ese millonario pacto de la Unión Europea con Turquía para que se queden allí? Yo no ya hablaría de campos de refugiados, yo hablaría de campos de concentración, que es lo que podemos ver a unos metros y a lo que os invito a todos y a todas a pasear. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Les estamos condenando? Totalmente. Las políticas, bueno, en concreto europeas, ¿no?, que hacen referencia al acuerdo con Turquía, pero es que fíjate, tenemos un acuerdo en Europa con Turquía, tenemos un acuerdo con Libia, donde en Libia está documentada la tortura, la esclavitud, los homicidios, que se dejan morir de inanición a migrantes, que se esclaviza sexualmente, etcétera. Tenemos un acuerdo con Libia como lugar seguro para los migrantes. Lugar seguro para los migrantes. Los migrantes refugiados. Tenemos el acuerdo con Turquía, lo que ha hecho es que digamos, atascado a decenas de miles de personas refugiadas en las islas griegas, donde hay, bueno, y en Grecia, pero en las islas griegas hay 15.500 personas cuando caben la mitad. Eso es gracias al acuerdo con Turquía. Pero es que luego también hay acuerdos, bueno, España tiene un acuerdo con Marruecos, los devuelven frontera a los migrantes sin darles ni siquiera la opción de demostrar si son migrantes, si son refugiados, si buscan protección y tienen derecho a protección internacional. Eso devoluciones en caliente, que se llama. Devoluciones en caliente, y ahora tenemos la nueva modalidad de devoluciones express, que es de un acuerdo de España con Marruecos del año 1992 y lo estamos aplicando, o sea, tremendo. Pero es que tenemos países como Noruega, que no sé si conocéis el caso muy reciente de Taibeh Abbasi. Noruega está mandando gente a Afganistán. Es el país que más gente devuelve a Afganistán. Afganistán, el año pasado, la ONU dijo que había batido el récord en ataques a civiles. Había batido récord. En Afganistán el año pasado murieron por ataques violentos 3.800 civiles y heridos fueron 7.200. O sea, hubo 11.000 personas civiles que fueron víctimas de ataques en Afganistán. Y Noruega, un país como Noruega, está devolviendo allá a la gente con un supuesto, la excusa de una devolución a un supuesto país seguro. El caso de Taibeh, no sé si os suena, es una chica que el año pasado hubo una campaña súper potente a favor de ella para que no la devolvieran Noruega a Afganistán. Esta chica ahora tiene 20 años, cuando empezó la campaña, que igual la habéis visto, para que no la devolvieran. Es una chica que no ha estado nunca en Afganistán. Ella nació en Irán, sus padres eran afganos, se fueron a Irán. En Irán solicitaron el refugio, el estatuto de refugiado en Noruega. Se lo concedieron en 2012. En 2014 se lo retiraron y iniciaron los trámites para la devolución. ¿Quién se movilizó por Taibeh? Sus compañeros y compañeras de instituto. Son los que se movilizaron. Se consiguió parar la devolución bastante tiempo. El sábado pasado montaron en un avión a Taibeh, a su hermano de 22 años, a su hermano de 16, a su madre, y los deportaron a Estambul, camino hacia Kabul, hacia Afganistán. Cuando Amnistía se enteró que esta gente la habían montado en un avión y la habían llevado a Estambul, pusimos en marcha una campaña urgente de acción y se movilizó mucha gente. ¿Y qué pasó? La madre volvió a Noruega por temas de salud, pero querían mandar a los niños igualmente solos, bueno, los jóvenes y un niño, un menor, solos a Kabul, un país donde no habían estado nunca. Es que es tremendo. Había 10 policías de migración noruegos con ellos en Estambul.
Bueno, pues al final, después de toda esta campaña, se ha conseguido que los vuelvan a traer a Noruega. Bueno, pues habrá que seguir haciendo campaña para que no se vuelvan a llevar. Pero estas cosas están pasando en Europa. O sea, entonces dices, ¿realmente lo estamos haciendo bien? Pues va a ser que no. Pero son las autoridades. Cuando ves, para mí la esperanza es que la ciudadanía no quiere eso. La ciudadanía es acogedora. Hubo una encuesta es de 2016, ya es un poquito vieja. Me estoy enrollando mucho, córtame. No. Yo lo único que te iba a decir que yo soy un poco más pesimista. Hay ciudadanía acogedora y maravillosa, como estoy segura que todas y todos los que estáis aquí, pero hay otra que es un tanto más ingrata y criminaliza al otro, al diferente. Y ahí quería entrar. Una de las formas de darle la vuelta a la tortilla no sería empezar a contar que esto no es un problema, que las migraciones es un hecho absolutamente natural, que han ocurrido durante toda la humanidad y que además pueden ser una solución? Pues claro, es que por supuesto que no es un problema. Por supuesto que no es un problema. Lo que pasa es que siempre va a haber discursos que lo que intentan es demonizar a determinados grupos de personas. Migrantes, gays, me da igual, mujeres que abortan. Siempre va a haber grupos que van a querer demonizar a determinadas poblaciones, grupos de población, porque es una forma de, si tú le echas la culpa al otro, estás evadiendo tu responsabilidad. Si hay un problema de falta a lo mejor de acceso a la salud en tu país, lo que tendrás que hacer es garantizar acceso a la salud para todo el mundo poniendo medidas, ¿entiendes? Pero lo que no puedes es decir es que la culpa es de estos o de los otros, porque es que no es cierto. Entonces esos mensajes demonizadores es lo que hay que combatir con verdades, ¿no? Pero, y por ejemplo, es muy absurda las preguntas que te voy a hacer, pero son las que se oyen. ¿Y si vienen ahora de repente todos? ¿Todos son cuántos miles de millones? No, pero bueno, y si, juguemos, ¿no? ¿Y si vienen todas esas personas que quieren, bueno, pues cruzar el estrecho? ¿Qué pasaría? Para empezar, no van a venir todos. Segundo, los que vienen son pocos si comparamos con los que se quedan en los países de alrededor. Y lo otro es que realmente hay capacidad. O sea, Europa tiene capacidad de acoger a muchas más personas. Si Uganda puede, ¿no? Claro, si Uganda, que es Uganda, tiene 1.100.000 refugiados y refugiadas. Sudán, Etiopía, andan cerca del 1.000.000, Bangladesh. O sea, si estos países pueden con muchísimas dificultades, porque encima no les damos la ayuda humanitaria necesaria para que tengan a estas personas en condiciones dignas, ¿cómo no vamos a poder, países europeos con una renta per cápita muchísimo más alta? O sea, claro que podemos acoger y debemos integrarlos en la sociedad, integrarlas en la sociedad. Y es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de solidaridad internacional y es una obligación también de los Estados. Vale. ¿Y si no hay recursos? ¿Y si mis niños no van a poder ir al colegio? ¿Y si van a consumir todos los recursos de los hospitales? ¿Y si van a...? ¿Qué me cuentas? Bueno, esos son los típicos bulos que no son ciertos, ¿no? Pues no sé, ¿eso con qué se combate? Pues con datos. La sanidad pública española, por ejemplo, ¿no? El gasto en sanidad de las personas migrantes, creo que fue el año pasado, era un 6,45%, ¿no? Del total, que fíjate tú, son 3 puntos por debajo del porcentaje de población migrante que hay. O sea, van a la sanidad pública muchísimo menos de lo que deberían ir en función de la población que son. ¿Por qué? Pues porque los nativos o tenemos peor salud o somos más mayores, vamos más al médico. O sea, que luego cuando dicen, no, es que nos quitan, es que las listas de espera, no, perdona, las listas de espera las creamos nosotros, no las crean ellos. Ellos están aportando a la seguridad social sus impuestos y no están yendo a la sanidad pública lo que podrían ir por el grupo de población que son. O sea, que este tipo de cosas también hay que saberlas, ¿no? Y hay que contarlas. ¿Y si fuesen las mujeres las que dictasen las políticas migratorias, por ejemplo, cómo serían? Bueno, si son mujeres... ¿Y si son mujeres feministas? ¿Y si son políticas feministas? Mujeres convencidas y que defienden los derechos de las mujeres y la igualdad de las mujeres, como la mayoría somos, pues creo que tienen que tener en cuenta, si estamos hablando de personas refugiadas, pues de todas estas especificidades, ¿no? De que las mujeres normalmente cuando viajan, cuando migran, cuando buscan refugio,
Muchas veces no es por ellas solas, es por ellas y por los hijos. Muchas veces no son ellas solas, son con ellas y con los hijos, que tienen que tener en cuenta todo este tipo de cosas, que necesitan cuidados a la maternidad, que muchas veces viajan embarazadas o se van a embarazar, necesitan esta atención, que además necesitan sitios seguros en los que estar, donde puedan aislarse de cientos de hombres, donde no tengan que estar viviendo con el riesgo permanente de que si son violadas o son acosadas o no sé qué, que se les dé el poder de la toma de decisiones sobre su propio proceso, ¿no? O migratorio o de refugio, que puedan decidir sobre cómo tienen que estar los campamentos organizados, por ejemplo. En fin, muchas cosas que serían muy diferentes de cómo se están haciendo ahora, ¿no? Cuando básicamente son las invisibles, ¿no? Pues yo creo que, y si pregunta al público, no sé si quieres tú comentar algo más, pero si alguien tiene preguntas, tenemos una experta, quizás algo pueda aportar yo de experiencia en terreno. ¿Sí? ¿En alto? Hay un micrófono detrás. Es un placer escuchar lo que estás contando, porque bueno, hay gente que le parece que esto es un problema nimio, y es que en realidad lo que no se cuenta, que a lo mejor hay que incidir en ello, es que los inmigrantes son una riqueza para la economía del país también, porque van a contribuir a la seguridad social, porque generan riqueza, porque hay un intercambio cultural y porque además engendran niños, que no tenemos niños, no tenemos recambio generacional. Somos un continente viejo y necesitamos sangre joven. Yo creo que si los políticos fueran inteligentes, abrirían 2 veces a la semana o al mes la valla de Marruecos y dejarían pasar a la gente, porque es gente que quiere trabajar. Bueno, pero además yo ahí no solo hablaría de esas personas como un recurso económico. Tienen el derecho a una vida digna, tienen el derecho que reconocen las leyes internacionales a salir de un país por unos problemas económicos. Bueno, realmente son políticos normalmente, pero yo ahí matizaría eso un poco y sin duda reforzaría la riqueza cultural y la diversidad. O sea, y además no seamos ciegos, algo tan español como la tortilla de patatas no sería posible si no hubiésemos llegado a América y hubiésemos traído patatas, no tendríamos, o sea, así de fácil. No, pero además está comprobado por estudios económicos que los países que se mezclan, donde hay cruce de culturas, crecen económicamente. Entonces, todos esos sectores derechistas que dicen que es la ruina del país, que no sé qué, porque en el fondo lo que quieren es inmigrantes, pero rubios y de ojos azules. Y claro, no los hay. Entonces, en el fondo subsiste el racismo, el rechazo al diferente. Nosotros somos un país de migrantes, lo hemos sido siempre. Sin duda. Entonces, bueno, yo creo que el español, como español de a pie, es solidario y es comprensivo, pero no sé, porque en la clase política hay esa política, esa cultura de rechazo, porque España es un país que decrece en vez de crecer. Italia, con un territorio mucho menor que el nuestro, tiene 60 millones de habitantes y España tiene 45. Y tenemos toda la meseta vacía y todos los pueblos abandonados. Esto es un suicidio. Absoluto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Asa? Vale. No, lo que decía Isabel, que me parece fundamental, lo de la información y contrastar bulos y mala información y, bueno, malintencionada, ¿no? Hoy escuché, por casualidad, al coordinador de España de trasplantes y decía que había un dato muy significativo y es la cantidad de donantes inmigrantes que tenía España, que era muy superior al que tenían, por ejemplo, países como Francia o Gran Bretaña, ¿no? Y lo ponía en valor, me llamó la atención que lo ponía en valor a la hora de valorar el tema de los trasplantes. Es decir, bueno, pues espero que nunca, si necesita Ortega Smith, pues ningún inmigrante le done ningún órgano para semejantes personajes.
Hola, yo no quiero hacer ninguna pregunta, solo decir que, bueno, si Europa no quiere la inmigración, especialmente la inmigración que rechaza, como tú dices, la negra, ¿no? La mayoría de las veces, porque creo que somos más visibles. Entonces, a mí me da que somos más visibles. Ves en el metro 2 negros y joder, esto está lleno de negros. Tendríamos que empezar a dejar ver el color, y si tanto no nos gusta la inmigración africana, pues dejar de joder su país. A lo mejor hay alguien. No sé si hay tiempo, a lo mejor hay alguien que quiere hacer preguntas a Asa, si quieres subir aquí con nosotras. A lo mejor hay gente que después de tu testimonio tan conmovedor. Mira, No, porque tú te quedas sin micro tú. Espera. Ya está. ¿Tú miras esa silla? No sé cómo vamos de tema. Acérquelo a la boca. Yo creo que no sabéis. Aya, me hiciste llorar. ¿Dónde estás? Vale. Sos una divina y tenemos que aprender todos de ti, de las ganas y el humor que tú tenés con todo lo que has pasado. Te admiro, te lo tengo que decir. Primera cosa. No acostumbro a hacer esto, pero realmente te admiro. Indecible lo que has pasado. Y la pregunta es, ¿por qué? Pienso únicamente que es llevarle la contra a los que queremos cambiar la situación de esta gente, porque no entiendo la manía de querer ensuciar a esta gente, porque bien lo dijo la señora de ahí de adelante, que somos un pueblo. Mi padre nació aquí, yo nací en Uruguay, soy una inmigrante retornada, y cuando se abraza a los inmigrantes en Latinoamérica, que se abrazaron sin problema, algunos ni sacaron documentación, no tuvieron problema de trabajo ni que nadie los despreciara. Es venir alguien de otro lado y ya te miran de otra manera. Ojo que, bueno, hay que ganárselo, eso es así, lo tiene uno asumido, ¿no? Pero lo que está sucediendo ahora con la inmigración no se entiende por qué los de derecha, los ultra de derecha y los de derecha, el tripartito, están instrumentando eso, porque yo creo que solamente para dar la contra, me da la impresión, porque no le encuentro otro sentido, a la gente que no pensamos de la misma manera, ¿no? Que tenemos otra ideología. No lo entiendo, pero veo el humor y cómo llevan las cosas, es que es de verdad admirable. Creo que cualquiera de nosotros no hubiese pasado la 10ª parte de lo que le ha pasado a estas mujeres. No sé cómo estaríamos. Te admiro. Un abrazo. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo también estoy bastante interesada con el tema de la mutilación femenina. Trabajo regularmente en Gambia, en 3 centros de salud, y ya he detectado que allí también hay poblaciones que están bastante afectadas por la mutilación. Yo tengo miedo a no saberlo atender debidamente. No sé si este es el foro o si tal vez tuvieras la amabilidad de, cuando acabe esto, poder hablar contigo, porque quería hacerlo con la suficiente precaución para que no se tapara a partir de que sepan que yo estoy interesada en eso.
Creo que tiene que ser una cosa tan bien hecha para que no cree resistencias y se refuerce por detrás. O sea, no sé, me gustaría que me aconsejaras cómo tratar el tema, porque hasta ahora, que llevo ya varios años, no me he atrevido a enfrentarlo, porque no quiero que se sientan afrontados, porque además yo les quiero muchísimo. O sea, no quiero que se sientan mal, ni mucho menos contra mí, simplemente quiero hacerlo bien. Si puedes... Bueno, hablaremos si quieres más tarde, estoy mañana también y bueno, podemos hablar si encontramos un hueco, pero me tienes que buscar y tirarme de la oreja porque no me voy a acordar de tu cara. Yo te voy a contar algo que me pasó aquí. Nada más llegar, fui a pedí cita para ver una ginecóloga. Ahí en Kenia yo iba y no tenía ningún problema porque ellos conocían, ¿no? Conocían lo que era la mutilación genital femenina, entonces no pasaba nada. Entonces cuando voy aquí, la doctora me miró y yo te lo juro, la vi blanca, pero no blanca como vosotras, más. Y salió y llamó a otro y a otro y de repente tenía 4 personas mirándome y yo no pasé más vergüenza ese día, lo pasé muy mal, temblando y yo quería hablar con ella, quería hablar con esa doctora para tranquilizarla y decirle, esto no es una deformación, que me ha pasado esto y esto, pero también tenía un hándicap en su momento porque no hablaba español. Pero de alguna forma lo hubiera comunicado, pero no me preguntó, supongo. Estuve muchos años muy enfadada con el centro y no quería volver a ver a ningún médico más. Pero con el tiempo descubrí era el pudor que tenía como tú. A lo mejor si le pregunto la ofendo. Pero una cosa que tienen que saber los médicos es que tienen un poder que no tiene nadie. Un médico te dice, abre la boca y no sabes por qué y tú lo abres. Levanta la mano, levanta. Entonces, los médicos debían utilizar ese poder que tienen realmente para hablar del tema, para preguntar. Porque confiamos en los médicos y tienen esa autoridad. Entonces, eso se debía utilizar eso para hablar. A ver, ¿qué pasa? Veo esto aquí. ¿Qué ha pasado? Entonces la persona, pues mira, me ha pasado esto te lo cuenta. Pero si quieres, porque damos formaciones también a centros de salud aquí, si quieres, más tarde mañana, cuando encontremos un hueco, podemos hablar, ¿vale? Me gustaría saber lo que podríamos hacer las personas de a pie pues para ayudar en estas situaciones, porque muchas veces ya a lo mejor no es a nivel económico, sino pues poniendo nuestro granito de arena, hablando con otras personas, o no sé, a que me expliquéis un poco qué es, por ejemplo, yo qué podría hacer para que esto se viera a la luz y que la gente comprendiera estas situaciones. Yo creo que podemos responder todas un poco. Yo como periodista, como ciudadana, creo que tengo la obligación de hablar y molestar con este tipo de temas cada vez que abro la boca. Creo que tenemos que ser activistas todos los días de nuestra vida. Resulta molesto a veces, porque al final estamos hablando de que hay una serie de la población que tenemos que perder privilegios. Si hablamos de hombres y mujeres, son ellos los que tienen que perder privilegios. Si hablamos de estas zonas con esos problemas tan terroríficos, somos nosotros, los blancos, europeos y occidentales, los que tenemos que empezar a perder privilegios. Y una de las cosas es informar, dejar de tener miedo al otro. Ella y yo somos absolutamente... O sea, es que ella y yo ya estoy haciendo una diferencia. O sea, somos hermanas iguales, ella tomamos el sol, ¿no? Pero punto, ya. Y esto, no sé, como persona, como periodista, a nivel individual, como me imagino ciudadano y desde una ONG, Isabel seguro te puede decir,
Sí, bueno, como yo vengo de una ONG que básicamente hacemos campaña y incidencia Y eres la directora de campañas. Bueno, la junta, pero lo que hacemos todo el rato es estar, con perdón, dando por saco a los gobiernos. Pues yo creo que la ciudadanía tiene un papel fundamental en estar dando por saco a los gobiernos y exigir y exigir y exigir y manifestarse y mandarles cartas y escribir, y si hay ciberaciones, firmar ciberaciones. Y si queréis que a Coruña acoja más personas refugiadas, iros a hablar con el ayuntamiento y decir queremos que acojáis a más personas refugiadas. Y luego, una de las cosas que hemos comentado, muy importante, hay que cambiar también nuestro entorno más inmediato. Entonces, por ejemplo, los famosos grupos de WhatsApp, por donde circulan todas estas, cosas que se inventan, ¿no? Que son discriminatorias, que son xenófobas, que son, ¿no? Pues tenemos que tener esa capacidad y ese valor de decir, bueno, pues yo lo siento, pero yo en mi grupo de WhatsApp de cuñados voy a poner esto, que no es lo que me acaban de mandar, sino que contrarresta un poquito este mensaje. O sea que eso también hay que hacerlo también en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Y luego, bueno, comentaba estas iniciativas, ¿no?, de patrocinio comunitario, en el cual hay personas que se organizan con sus propios ayuntamientos para atraer gente, ¿no? Pues yo creo que esto es una cosa a explorar, que tiene que ir a más, y que creo que ahí también tenemos un papel importante, ¿no? Pero desde luego el hacer campaña, el estar activos, el no parar, o sea, esta experiencia de Acampa, que es fabulosa, es maravillosa, ojalá hubiera Acampas en todo el territorio español, ¿no? Pero bueno, creo que estáis aquí, estáis por algo, y si hay mucha más gente como vosotras y vosotros, pues para allá que vamos, ¿no? ¿Y tú qué nos dices? No, también intentar hacer amistades, conocer las personas, tu vecina, si tienes, alquilarle la casa o la habitación, no te asustes si lo pide. Intentar buscarle, encontrarle trabajo, no desconfiar. Yo creo que ese tipo de cosas, pero desde el principio se pone barrera, ¿no? Porque tenemos muchísimos problemas para encontrar un alquiler. Yo estaba trabajando, tenía nómina y buscaba un piso, y cuando me presentaban me decían, uy, estaba acogido, ya. No me querían alquilar teniendo documentación de aquí, que yo soy española, aunque nadie se lo cree. No me lo daban. Entonces, imagínate la pobre refugiada que acaba de salir de la casa de acogida, que tiene la tarjeta roja, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir apoyando desde base, ¿no? No solamente el gobierno tiene la culpa, también tenemos la culpa nosotros. Tenemos la de la tienda que vende tomate, el que vende carne, todo tenemos la culpa. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad nosotros, y cada uno puede apoyar de su parte. Conocer la gente, conoce su historia también. Y si conoce la historia, puede saber si esa persona, qué ha pasado en su vida, ¿no? ¿Qué le ha obligado a llegar hasta aquí? Ha pasado por la mutilación, matrimonio forzado, violencia, bla, bla, bla. Y estás más cerca, confía en ti. Y una vez que confía en ti, pues tú le puedes aconsejar, pero no... Queremos refugiados, pero vamos a guardar las distancias. Eso no puede funcionar. Nada, hola. Yo la pregunta era, obviamente tiene que venir de abajo arriba, porque por ejemplo ahora sobre todo a nivel de medios de comunicación y vosotros de Amnistía, es cómo se está afectando, digamos, esta nueva oleada fascista que estamos pasando. Y después también yo lo veo complicado en el sentido de que obviamente tiene que venir de abajo y tenemos que ser nosotros, pero es que la gente también está votando determinados partidos que complica, digamos, toda la situación. Entonces, ¿cómo se afecta a la hora de eso? Porque yo creo que a nivel de medios de comunicación no interesa eso, porque nadie... En medios generalizados realmente no se está hablando. En los medios de comunicación estos temas interesan muy poco. Claro. Los periodistas nos tenemos que batir la cara por conseguir unos centímetros. Es muy normal que te digan, a mí, pues, en grandes diarios, me han dicho, Lula, otra vez con un tema de mujeres y mujeres pobres. Y tú dices, pues si es que el periódico está todos los días lleno de los mismos corruptos blancos y políticos, o sea, y todos los días es la misma negociación.
Pero bueno, es un trabajo duro, pero no hay que desistir. Y por eso también es muy interesante encuentros como este, porque ya se sale, al final estamos comunicando de otra forma. Sí, ahí los periodistas tenemos que hacer un esfuerzo en ser más creativos, en romper los marcos. O sea, ya está bien de contar refugiados y pensar que el que viene es un señor negro en una patera. No, refugiados son muchos, o sea, pueden ser hasta... y tienen muchas caras, y no los contemos siempre. O sea, no me sé la cifra, pero creo que el número de personas que cruzan a España por la valla, que llegan a España, es un 0,7%. La mayoría de los refugiados llegan por Barajas. Pero nuestra imagen, y claro, también es que vende mucho el gran titular, invasión. Claro, invasión, son 20 señores que están cruzando la valla. Eso no es una invasión, no es una invasión, o sea, es todo un disparate, pero también es más fácil de entender, es más fácil de vender y requiere un esfuerzo para los periodistas, el buscar otras historias y conseguir también incidir en la gente, que ya hay veces que compramos fácil. Sí, yo un poco por... también, ¿no?, esto que comentas. O sea, el tema de los discursos de odio es algo realmente muy preocupante. Es algo muy preocupante, es verdad, y va en aumento. Y no es solo aquí. O sea, tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos Salvini. a Bolsonaro en Brasil, tenemos... Salvini en Italia. Sí, o sea, en Europa varios países con discursos bastante preocupantes de odio, no solo hacia migrantes, sino, como decía, también hacia colectivo LGBTI, por ejemplo. Tenemos en Filipinas Duterte, que a quien persigue es a la gente que tiene drogas o que supuestamente son traficantes de drogas, que ha habido ejecuciones extrajudiciales tremendas. Con o sea, esto realmente es una tendencia muy preocupante y es global. Y a esto se suma que además están aumentando también a nivel global el número de países que están estableciendo legislación que cada vez pone más difícil la labor de disidencia y la labor de organizaciones que defienden los derechos humanos. En algunos casos son derechos de las mujeres, en otros casos derechos del LGBTI, en otros casos derechos de los migrantes. O sea, esto es una tendencia y es preocupante y lamentablemente está teniendo un cierto efecto dominó. Pero ante eso lo que no podemos es decir, es que no podemos hacer nada, hay que salir a la calle y hay que seguir... votar de una forma responsable. Claro, entonces, por ejemplo, ¿qué ha hecho Amnistía recientemente? Amnistía a nivel europeo, cuando ha sido las elecciones europeas, ha hecho una campaña previa a las elecciones europeas para que la gente, la ciudadanía en diferentes países de Europa se movilizara con sus propios discursos positivos y constructivos y solidarios y de derechos humanos, ¿no? Eso ha sido antes de las elecciones. Los resultados en las elecciones europeas pues ha habido bastante ultraderecha, pero no ha sido tan terrible. ¿Hemos puesto nuestro granito de arena? Pues no lo sé, lo hemos intentado, pero o sea, que ante todas esas tendencias, lo primero hay que estar alerta y saber que existen, y después, desde luego, intentar poner medidas en cuanto antes y desde la ciudadanía, por supuesto. Pues muchas gracias a todos y todas.